La música no té barreres. Organitzat per la Rondalla La Tornada i l'Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana. 11 de maig de 2019, Auditori Municipal Bonrepòs i Mirambell. 25 de maig de 2019, Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència de València. Buenas tardes, soy Miguel Martín, socio y voluntario de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana. Quiero presentaros hoy La música no tiene barrera, una actividad que nuestra asociación está presentando. Queremos mostrar a las personas mayores de la tercera y cuarta edad que la música y pérdida auditiva pueden compartir este gran escenario. Hola, soy Laia Zamora, presidenta de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana. ¿A qué se dedica la asociación? Nosotros lo que queremos es defender los derechos de los implantados actuales y dar a conocer el implante coclear y los audífonos como soluciones para paliar la sordera. Pero actualmente lo que hemos hecho estos dos últimos actos han sido unos conciertos musicales para demostrar que, aunque seas sordo, igualmente puedes disfrutar de la música, tanto como oyente como músico. Este programa dedicado a las personas mayores se realiza gracias a fondos que nos da la Generalitat Valenciana dentro de sus subvenciones del IRPF. El programa en sí se llama Del 3G al 4G y lo que queremos es tanto sensibilizar sobre la pérdida auditiva para personas mayores como empoderar a las personas mayores que ya tienen pérdida auditiva. Soy Juan Antonio Orts y presidente de la Rondalla La Tornada de Bonrepòs y Mirambell. ¿Cómo han sido los dos actos? Bueno, el primero realmente para mí fue un éxito. Lo hicimos en Bonrepòs y Mirambell gracias a la colaboración de Laia, presidenta de la Federación de Implantados de la Comunidad Valenciana. Acudieron 4 de los 5 otorrinos especialistas en implantes cocleares y hicieron, una demostración de saber estar y de humildad y de cara al personal que quedaron muy satisfechos. El segundo acto fue en la Sala Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural de la Beneficència y no se hizo mesa redonda como en Bonrepòs, pero sí que estuvo hablando el doctor Marco, presidente de la Federación de Otorrinología de Española y a su vez también jefe de los otorrinos del centro, del Hospital Clínico. Aparte, también hablando un logopeda y Laia, que dio su versión también de lo que el plan del programa. La asistencia ha sido masiva, sobre 200 espectadores que han quedado muy satisfechos. ¿Qué se siente a ser músico con un implante coclear? Bueno, pues la verdad es que siento una gran satisfacción, porque no esperaba que podía continuar cuando en principio yo oía muy bien y ya con 72 años tuve un trombo y me quedé completamente sordo. Después de 2 años con audífonos se vio que no podía ser y me hicieron el implante coclear. A partir de ahí y con la ayuda del logopeda pues he ido recuperando y prácticamente estoy, si no al 100%, en cuanto a volver
a practicar la música, bueno, por lo menos me defiendo bastante bien. Gracias también a los compañeros que me han ayudado muchísimo. Pablo Aguilar Santos, soy el director de la rondalla de Buen Repòs i Mirambell. ¿Qué se supone dirigir una banda de música con personas con pérdida auditiva? Pues sinceramente la verdad es que no hay ninguna diferencia, ningún inconveniente, ya que por ejemplo yo tengo el caso de mi presidente, de Juan, de que lleva un implante coclear desde siempre, desde hace varios años, y en los ensayos acepta todas las indicaciones, lo oye todo perfectamente y esto es un avance tremendo, así que todo igual. ¿Ayuda la tecnología a los músicos mayores? Pues gracias a estos posibles implantes cocleares hace que Juan no tenga ningún problema a la hora de tocar. Puede oír la partitura, puede oír su bandurria, su guitarra y oye la música perfectamente. Así que ningún problema. Es un avance muy grande de cara a que Juan pueda estar integrado en lo que es la rondalla. Queda muy claro que tanto el día 11 como hoy día 25, las personas ciegas, sordas y oyentes han podido disfrutar todas juntas. Esperamos en los próximos actos. Estar atentos a las redes sociales. Miguel Martín para AIC. Del 3G al 4G. Programa capacitando a los grupos de tercera y cuarta edad. Organizado por AICCV, subvencionado por Generalitat Valenciana y Federación AICE.